Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más, dándole gracias y dándole gloria a Jesús, porque solamente Él se la merece. Y agradeciéndole porque nos da la bendición de poder estar una vez más llegando hasta sus hogares para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración esta tarde y vamos a hablar un poco un tema muy importante. Todos son importantes, pero Dios nos va a hablar hoy también como siempre lo ha hecho. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, oramos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, damos gracias por este hermoso momento que nos permite, usted nos concede podernos reunir en su nombre por medio de estos medios, Señor amado. Queremos darle gracias porque nos da la bendición de poder invocar su nombre, Padre, para poder aprender de su voluntad, aprender de su palabra, Señor. Le queremos decir, Señor, que hoy siempre tenemos sed y hambre de su presencia, tenemos sed y necesidad del consejo de su palabra. Y queremos, Padre, que usted venga hablándonos en esta tarde, Dios, conforme a su voluntad y propósito, Señor. Oramos, Padre, para pedirle que derrame de su gracia, de su voluntad, de su amor, de su propósito en cada corazón, Señor. Que el pueblo, Señor, que escucha tu palabra, sea bendecido, sea edificado, sea consolado, sea fortalecido en el nombre de Jesús. Oramos cancelando todo espíritu de las tinieblas, todo mover de espíritu maligno, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y oramos declarando tu bendición y victoria a través de Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por bendecirnos con su palabra. Bendiga los corazones de mis hermanos donde quiera que estén, bendiga sus familias, sus hogares. Suple en ellos toda necesidad, Padre, y que en todo usted siempre se lleve la gloria. Gracias por ser nuestro Señor y ser nuestro Rey y nuestro Salvador. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga una vez más. Doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder estar aquí una vez más para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema de hoy se titula ¿qué debemos hacer para imitar o parecernos más a Cristo Jesús? Ese es un tema muy importante. Vamos a tocar algunos puntos bíblicos para que sirvan como consejo para que podamos nosotros tomar decisiones correctas, hacer las cosas en el orden de Dios, para que en todo Jesucristo sea glorificado. Quiero darte una historia, una cronología de lo que es el plan de Dios y de cómo el enemigo siempre se interfiere en el plan de Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice la palabra del Señor, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hagamos. Entonces, Dios hizo en nosotros como seres humanos, Él puso su imagen. La imagen del Padre está en nosotros como seres humanos. El enemigo entró al huerto del Edén y con su astucia, con su malicia y con lo ingenuo que fue la mujer y que también fue el hombre, Satanás destruyó en parte la imagen de Dios, que es la raza humana. Introdujo el pecado, introdujo la maldad, introdujo todo lo que se ve hoy en día que nadie quiere que pasara, pero todo eso pasó, está pasando, y todo ocurrió porque Adán y Eva descuidaron guardar esa imagen santa, pura, obediente, perfecta, que nuestro Dios les había otorgado allá en el huerto del Edén. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, usted se da cuenta de lo muy importante, hermanos, en el libro de Génesis, cuando dice la Biblia que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y dice que puso a Adán a dormir y de su costilla, dice que sacó a su esposa Eva, ¿ok? Entonces, vemos también cuando Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, usted mira que a Jesús le pusieron una lanza en su costado, ¿ok? Y de su costado salió sangre y salió también agua, ¿ok? Algo que es bien curioso, porque la sangre de Jesucristo es la que redime el pecado de la humanidad. Y el agua es un símbolo de purificación, de bautismo en agua, y también es un símbolo del Espíritu Santo. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo: si no naciere del Espíritu, del agua y del Espíritu,
no podrás entrar al reino de los cielos. En ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, estando muerto físicamente, pero dormido espiritualmente, el Señor sacó a su Eva espiritual, que hoy es la iglesia del Señor. Pero algo que es muy importante que debemos tomar en consideración es esto. Satanás siempre, al igual que destruyó en gran parte la imagen de Dios reflejada en el hombre, en el huerto del Edén, el propósito específico de Satanás hoy en día es destruir la imagen de Cristo que está en nosotros los cristianos. Nuestro Padre Celestial nos hizo a nosotros, hermanos, dice que nos hizo nueva creación en Cristo Jesús. ¿Okay? Nosotros tenemos como cristiano, tenemos la mente de Cristo, tenemos la nueva naturaleza de Cristo, naturaleza espiritual de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo orando en nuestros corazones. Tenemos a Jesucristo habitando en nuestras vidas. Tenemos una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, esa nueva imagen que Dios creó en Cristo Jesús, esa nueva creación. Recuerde que hablábamos el otro día y les explicaba de Romanos capítulo 8, versículo 29, cuando habla de que dice de que el plan de nuestro Padre es que nosotros fuéramos la imagen de su Hijo y que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esa imagen que Dios creó, la imagen de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, igual como Satanás entró al huerto del Edén, engañó a Eva y empezó a dañar toda la creación, igual pasa hoy en día. Satanás quiere destruir la imagen de Cristo en la tierra. Quiere destruir esa imagen que Dios ha puesto en nosotros, la imagen de su Hijo, quiere destruirla porque esa imagen está en nosotros. Por eso es que somos cristianos, somos seguidores y somos imitadores de Jesús. Se lo voy a poner en una palabra más, en un contexto más firme, más bíblico. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo habla y dice, a Dios nadie lo ha visto jamás? Pero el unigénito del Padre, dice, eso lo ha revelado a los hombres. Ok, el Señor Jesucristo vino y físicamente nos reveló al Padre para que lo pudiéramos ver. Sabemos de que Dios es espíritu. Entonces, Jesús vino, tomó forma humana y vino y se mostró a la humanidad y Él dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces, de igual forma pasa hoy en día. El Señor Jesucristo sí tiene la potestad, tiene la soberanía y el poder para manifestarse públicamente, visiblemente. Él lo tiene, pero normalmente Él no lo hace en visión y todo eso. Pero sin embargo, lo que el Padre Celestial hizo ahora, así como Jesucristo reveló al Padre a la sociedad, ahora el Padre nos delegó a nosotros revelar a Jesucristo a la sociedad. En ese sentido, Satanás quiere destruir ese llamamiento, ese honor que tenemos los cristianos de poder llevar el nombre de Jesucristo donde quiera que vayamos y podamos honrarlo y testificar de su amor, de su grandeza, de su misericordia y de su bondad a través de nuestra vida y por medio de nuestra vida. Entonces, de la misma forma que Satanás entró al huerto del Edén por medio de la mujer, que era Eva, de igual forma Satanás está entrando al reino de Dios por medio de la iglesia para destruir la imagen de Cristo en la tierra. En ese punto tenemos que prestar mucha atención. Si sabemos que tenemos ese enemigo en común, si sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no debiéramos de pensar de que ya todo está hecho, de que ya coronamos nuestra carrera, salvo siempre salvo, y esas cosas que se dicen por ahí. Tenemos un trabajo que hacer, una función que realizar, y tenemos que estar conscientes que así como Satanás intervino en el huerto del Edén, Satanás hoy está interviniendo en el reino de Jesucristo. Lo está tratando de impedir, bloquear que el reino de Dios se expanda con poder y de autoridad. ¿Cómo? A través de desviando el corazón de muchos hijos de Dios y destruyendo esa imagen de Cristo que nuestro Padre Celestial puso en cada uno de nosotros. ¿Usted ha escuchado esa frase por casualidad
de decir la gente, mira, y dice que es cristiano. ¿Ha escuchado usted eso? Eso se vuelve muy común hoy en día. Y es una de las formas más efectivas que el diablo está dañando la imagen de Jesús que está en la iglesia del Señor. Incluso Satanás ha introducido personas dentro de las iglesias con el título de llamarse cristiano para traer deshonra a la iglesia y traer deshonra al nombre de Jesús. Y que las personas que están afuera sin Cristo piensen, opinen y crean de que todos los que estamos en las iglesias somos iguales. No somos iguales. Recuerde algo muy importante. En la viña del Señor siempre va a crecer el trigo y la cizaña. Siempre. Y algo que yo he explicado bastante sobre de esto. La cizaña tiene más vistosidad, es más llamativa, convence más al ojo de los hombres que el trigo. Entonces es muy importante pensar esto, que Satanás introduce personas, falsos hermanos en las iglesias, falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstoles, falsos Cristo, falsos profetas, profetizando en el nombre de Dios y ninguna profecía se cumple. Esa es una falsedad total. Entonces, cuando las personas miran todo eso, la gente cree que todos los cristianos somos iguales. Y entonces, en ese sentido, Satanás está trayendo destrucción de poco a poco a la imagen de Cristo en la iglesia, que somos nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, prestemos siempre atención a eso, hermano. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesucristo, quiero dar algún dato muy importante que tengo por acá antes de darle los consejos de cómo podemos caminar pareciéndonos a Jesucristo. Primer punto importante que debemos de tomar en cuenta es nuestro Padre Celestial nos hizo a nosotros de tal manera que nosotros pudiéramos revelar a Jesús al mundo, pudiéramos llevar las virtudes de Cristo a la humanidad. Eso es lo que habla Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, donde Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nuestro Padre Celestial nos hizo a nosotros de tal manera que nosotros podamos llevar las virtudes de Jesucristo y revelarlas al mundo. ¿Ok? Ese es un punto muy importante para que tú sepas que ser cristiano no solamente es ir a una iglesia, solamente es abrir tu corazón a Jesús, tener una Biblia en la mano y decir que ya está, es todo lo que tenías que hacer. Es mentira. Tú tienes una gran responsabilidad porque en tu vida tú llevas el nombre de Jesús y tienes la oportunidad de honrar a Jesús públicamente o deshonrarlo públicamente. La otra cosa que quiero compartir es esto. Dice, como cristianos, fuimos creados en Cristo Jesús para modelar su conducta. Escuche esto. Por eso es que la palabra cristiano, hay mucha gente que tienen ese mal concepto, esa mala información, que creen de que toda persona, solo porque va a una iglesia, son cristianos. No, no es así. No es así. Un cristiano es una persona que ha abierto su corazón a Jesús, le ha confesado públicamente como su Señor y su Salvador. Es una persona que donde quiera que va está modelando la conducta de Cristo en la tierra. Está modelando las obras de Cristo en la tierra y está modelando la obediencia de Jesús en la tierra. Entonces, cuando usted mira esas cosas en una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, que esa vieja naturaleza que lo tenía esclavizada en el pecado ya no tiene control de su vida, entonces usted puede decir en esa persona, en este hermano, en esta hermana, sí habita Cristo Jesús, es un hijo de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el árbol se conoce por sus frutos. No se conoce por las ramas ni por las hojas, sino que se conoce por el fruto. Entonces, cuando tú veas en una persona esas tres cosas, que esté modelando la conducta de Jesús, cómo era Jesús cuando estuvo en la tierra, cómo trataba a las personas, cómo era la manera como se relacionaba a la gente, cómo él se dirigía a las personas, cómo era su manera de hablar, su manera de sentir, su manera de tomar decisiones. Todas esas cosas son elementos importantes para que nos demos cuenta si esa persona verdaderamente es un hijo de Dios, es un cristiano que está modelando a Jesús en todos sus aspectos. La otra cosa importante que quiero hablar contigo es esto.
Dice, el perfeccionamiento para llegar a imitar al Señor Jesús, dice, en todo es un proceso de transformación día a día. Vamos aprendiendo día a día. No somos perfectos, pero podemos ser mejores cada día. Es un proceso. No es que tú vas a aceptar a Jesucristo hoy y ya mañana vas a andar perfectamente en tu vida, no vas a cometer falta. No es así. No es así. Estamos expuestos nosotros a cometer errores, a hacer faltas delante de los ojos de Dios. Algo es muy importante que Dios siempre hace con nuestras faltas, es que Dios nos da una enseñanza. Cada vez que tú tropiezas, cometes un error, Dios te llama la atención, redarguye tu corazón, tú le pides perdón a Dios y Dios toma esa ocasión de tropiezo que tuviste para hacer una enseñanza para tu vida. El problema donde sí yo creo que sí es muy grave es en aquellas personas que están actuando, están tomando decisión, están pecando consciente y voluntariamente. Aquellas personas que disponen su corazón, su mente, sus palabras para hacerle daño a otra persona. En términos espirituales, esa persona se conoce como un impío. Un impío es una persona que programa en su vida hacerle mal a otras personas. Y un hijo de Dios, un piadoso, es una persona que programa su vida para hacerle bien a las personas. Entonces, cuando tú escuches o veas a una persona, así tenga una Biblia en la mano, así se autoproclame lo que quiera decir él, lo que quiera decir ella, pero si está usando su vocabulario, su palabra, su tiempo para querer hacerle daño a otra persona, sencillamente no es un cristiano. Es una persona que va a una iglesia, pero no es un cristiano. Entonces, en ese sentido, quiero que entendamos algo. Nosotros como cristianos fallamos porque somos imperfectos. Pero el problema es cuando la persona se deleita en el pecado, la persona programa el pecado, se deleita haciendo a la desobediencia delante de los ojos de Dios. Te dije anteriormente, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y nacemos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Una de las cosas que nuestro Padre Celestial pone a nuestra vida es que pone su naturaleza espiritual en nosotros. Nótese que dije espiritual, no dije divina. No se puede poner lo divino en nosotros, solo pone lo espiritual en nosotros. Y una de las características que tenía Jesús como siervo, como el Hijo de Dios, es que él obedecía al Padre en todo. Él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Entonces, en el corazón de un cristiano que verdaderamente ha experimentado la transformación espiritual en su vida, ha tenido un cambio espiritual, ha nacido de nuevo. Una de las evidencias es que es una persona que es obediente al Padre en todo. Se deleita haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si hay una persona que dice que es cristiano, que tiene una Biblia en la mano, tenga tiempo en el evangelio y haga cualquier cosa que quiera hacer, pero se deleita haciéndole mal a otra persona, esa persona no está actuando conforme a lo que el Padre puso en su corazón, si es que fue cristiano o si es que es cristiano, porque un cristiano siempre va a modelar a Cristo Jesús en todo. Otra cosa muy importante, en términos generales, el plan perfecto del Padre incluye el que cada cristiano seamos la imagen visible de su Hijo Jesús. Eso es lo que les expliqué anteriormente. Así como Jesucristo fue la imagen visible del Padre, nosotros somos la imagen visible del Hijo. El Señor Jesucristo vino y glorificó al Padre, lo honró, de tal manera que el Padre dijo en 2 ocasiones, este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia, a él oírle. Recuerda el monte de la transfiguración y recuerda cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Entonces, si tuviera Jesucristo que hablar de usted y de mí, de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, ¿qué opinión tendría Jesús de nosotros? Vuelvo atrás, que el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. ¿Qué opinión diría Jesucristo de usted, de su vida espiritual hoy en día?
Porque Jesucristo no solamente vino a revelarnos al Padre, sino que también vino a mostrarnos al Padre, a revelar las virtudes, el amor del Padre por medio de su vida, sus enseñanzas, sus obras y su muerte en la cruz. Y le dije anteriormente, nosotros somos la imagen visible de Jesucristo hoy en día. La pregunta clave es, ¿estamos nosotros honrando a Jesús? ¿Qué opinión tendría Jesús de nuestra vida? Porque te voy a explicar algo, hermano. Jesús conoce nuestros corazones, conoce las intenciones de nuestros corazones. Él sabe por qué nosotros hacemos las cosas. Él sabe por qué tomamos decisiones. Él sabe también con qué intención hacemos las cosas. Entonces es muy importante que antes de responder esta pregunta, nos demos cuenta que Jesucristo es omnisciente y Él es omnipresente. Él lo sabe todo y Él está en todo lugar. Entonces, basado a esa pregunta, ¿qué Jesucristo diría de usted? Debemos tomar consideración dónde tenemos nuestra vida espiritual. Quiero hacer un énfasis un poco, hermano, y hacer un poquito de énfasis al punto que he hablado muchas veces. La necesidad que usted entienda la voluntad de Dios para con su vida, la necesidad de que usted sea enseñado correctamente, la necesidad de que usted lo formen, lo guíen a parecerse a Jesús, la necesidad que usted y yo tenemos de que nos enseñen a poner la mirada en Cristo Jesús, vivir para Cristo Jesús, modelar a Cristo Jesús, revelar a Cristo Jesús, servir a Cristo Jesús, imitar a Cristo Jesús, poner la mirada en Cristo Jesús, caminar como Cristo Jesús, hablar como Cristo Jesús, servir como Cristo Jesús, obedecer como Cristo Jesús, y si toca morir como Cristo Jesús, pues también nos morimos. Ese es el punto importante del discipulado. Y si usted presta atención, hay muy poco trabajo, hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que está caminando como ovejas que no tienen pastor. Te voy a explicar algo. Un pastor, en términos espirituales, es como un padre. No solo está responsabilizado del alimento espiritual de las ovejas, sino de su protección, de su corrección, de su formación, de su guianza y de su disciplina. Entonces, tiene que haber esa formación. Usted como padre de familia, si tiene a sus hijos, usted quiere lo mejor para sus hijos y siempre los está motivando para que sus hijos vayan a la escuela, para que sus hijos estudien, para que tengan una carrera, sean profesionales, porque usted quiere que el día que su hijo o su hija salga de su casa, él sepa enfrentar el mundo y pueda salir adelante. Yo sé que va a decir que es así. En ese término es el trabajo que tiene que hacer una iglesia, un pastor con sus ovejas. Entonces, cuando no hay una formación doctrinal, una formación de discipulado correcto, la gente camina como que si no pasa nada. Ni siquiera se dan cuenta que en su vida llevan la responsabilidad no solamente de imitar a Jesús, sino la responsabilidad de honrar a Jesús con sus vidas. Entonces es muy importante. Sé perfectamente por experiencia personal. Hay personas dentro de las iglesias, hermanos, que reciben la enseñanza y les agrada la formación. Okay. Ellos quieren aprender, ellos quieren saber cómo hacer las cosas bien para Dios, para servir a Dios, para darle la gloria a Jesús, para caminar como Jesús, para parecerse a Jesús, para estar orgulloso de Jesús y no de la religión ni de un líder de una iglesia, porque el orgullo tiene que estar, el orgullo espiritual es hacia Jesucristo. Sentir, yo me siento orgulloso de ser cristiano. Eso tiene que estar en nuestros corazones. Hay personas que en las iglesias que aman esa enseñanza, pero hay otros que la rechazan. Pero eso no le da a un pastor el derecho de dejar de hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo con las ovejas que tienen necesidad y tienen sed de aprender. El que no quiere, pues bueno, es para su bien o es para su mal, pero uno tiene que ser responsable con eso. Mira, voy a darte otra cosa. Dice, la pregunta en sí es, ¿qué hacer para conservar la imagen y las cualidades de Cristo sin dañar su imagen en mí? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted abre su corazón a Jesucristo, en ese momento, le dije anteriormente, el Padre Celestial pone la imagen de su Hijo en usted. Pero de ahí usted tiene que buscar, luchar cada día
para que esa imagen no sea destruida, así como Satanás destruyó la imagen de Dios en el huerto del Edén. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, la tomamos equivocada, estamos contribuyendo, presta atención, estamos contribuyendo a que la iglesia, a que la imagen de Jesucristo sea pisoteada y sea vituperada por los hombres de allá afuera. Si eso es lo que pasa, cuando damos un mal testimonio nosotros, cuando somos personas, hermanos, con una Biblia en la mano, pero con odio, con rencor, con esas cosas en el corazón, todo eso nosotros contribuimos a que la imagen de Jesucristo sea dañada en nosotros. ¿Qué le quiero decir? Tenemos que aprender a tomar decisión, tomando como punto de partida para qué Dios puso la imagen de su Hijo en nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con el hecho de ser imagen de Jesucristo en esta tierra? ¿Qué compromiso tenemos? Entonces, cada vez que usted vaya a tomar una decisión, cada vez que usted vaya a abrir su boca, piense algo. Con lo que yo voy a decir, con lo que yo voy a hacer, ¿voy a honrar a Jesucristo o lo voy a dañar? Cuando usted tenga la respuesta, tome la decisión correcta y verá que todo va a salir bien. Porque yo le voy a explicar algo. Dije anteriormente que lo que es el perfeccionamiento de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, para parecernos a Jesús, es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Hay gente que tienen 40 años, 50 años, 60 años en el Evangelio y todavía siguen luchando. Entonces no es de un día para otro, pero yo te voy a dar un consejo en esta tarde. Entre más te rindas a la voluntad de Dios, es más rápida tu transformación. Hay personas que ha costado demasiado cierta transformación en su vida. Tienen 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio y parecen niños espirituales. ¿Sabe por qué? Porque nunca maduraron, nunca crecieron, nunca se rindieron, nunca se sometieron a la voluntad de Dios. Cuando usted se rinde a la voluntad de Dios, Él te toma en sus manos como el alfarero toma esa vasija en sus manos y Él empieza a quitar todo lo que nos impide poder modelar a Jesús en nosotros. Y va quitando todo lo malo y después nos hace una nueva vasija para la gloria y para la honra de Cristo el Señor. Entonces es muy importante. Recibimos de gratis, hermanos, la imagen de Jesús en nosotros, pero conservarla intacta y hacer crecer esa imagen de Jesús en nosotros, eso no es gratis. Necesitamos pagar el precio y necesitamos dedicarle tiempo y pasión a ese hermoso ministerio que Dios nos ha dado, poder modelar a Jesús en la sociedad donde vivimos. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 21 al 26. Después vamos a ver algunos puntos sobre cómo debemos hacer para conservar esa imagen firme de Cristo en nosotros. Este es el versículo 11, 21. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice el 21. Y la mano del Señor, dice, estaba con ellos. Y gran número, dice, creyó y se convirtió al Señor. 22. Esto pasó en Antioquía. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y mire lo que hicieron los líderes de la iglesia. En ese tiempo, los líderes de la iglesia en Jerusalén era Pedro, era Juan y era Santiago. Los tres que pertenecían al grupito, al círculo íntimo de Jesús. Cuando Jesús iba a orar, siempre tomaba 3 personas y se los llevaba. Eran ellos los tres. Ellos eran los líderes en la iglesia de Jerusalén. Cuando ellos se dieron cuenta que en Antioquía estaba el poder de Dios moviéndose y multitudes de personas se estaban salvando, ellos supieron la necesidad de mandar a personas para que los discipularan. Escucha algo muy importante, hermano. Escucha esta palabra de Dios. En Mateo capítulo 28. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, una de las cosas que Jesús le dice a los apóstoles es: toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Id y haced discípulos a las naciones. No dice id y haced miembros a las naciones. No. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que entendamos hoy en día las iglesias, te dije anteriormente que así como Satanás usó a Eva
para destruir la imagen de Dios. Hoy en día Satanás está usando a falsos líderes, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas para destruir la imagen de Jesucristo que fue puesta en la iglesia. Ahora, mire lo que está pasando. Hoy en día el liderazgo de la iglesia está más enfocada en el número de personas que en la calidad de la persona. Hay pastores que no les interesa quién gente va a la iglesia y qué gente no va. Hay pastores que nomás están buscando cómo sacar ovejas de otras iglesias para llevárselas a la suya. Esas son imágenes, son evidencias de que Satanás está introduciéndose al pueblo de Dios por medio de ciertos miembros de la iglesia para destruir la imagen de Cristo que fue puesta en el pueblo de Dios. Entonces, cuando una persona actúa de esa manera, está siendo cómplice de la maldad, está haciendo cómplice de la maldad para la destrucción de la imagen de Cristo que fue puesta en la iglesia. La iglesia de Jerusalén, ellos se dieron cuenta, dijeron, se están convirtiendo muchas personas. Ok, ¿quién les enseña? Tenían que mandar personas que tenían el ministerio para discipular a otras personas, para enseñar, para guiar a otras personas a que se parecieran cada día más a Cristo Jesús. Y entonces mandaron a Bernabé y mandaron al apóstol Pablo. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 24, perdón. Dice 23, ¿verdad? Cuando llegó y vio, dice, no, tú estás en el 22, perdón, hermano, dice el 22, llegó la noticia de estas cosas y se oído a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue hasta Antioquía. Bernabé fue a Antioquía, después va a traer a Pablo. Pero bueno, leamos. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, dice, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, por ahí empieza el discipulado. Cuando tú pones a Jesús como el centro de tu vida, ponga atención a algo muy importante, hermano. Cuando la predicación no está enfocada en Cristo Jesús, cuando las intenciones o los propósitos de la predicación no es exaltar, no es honrar, no es glorificar a Cristo Jesús, presta atención porque ahí algo está mal. Algo está mal. Los apóstoles siempre dijeron estas cosas, porque lo que hemos visto y hemos oído y hemos palpado con nuestras manos, eso es lo que les estamos anunciando. Pablo dijo estas palabras, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y crucificado y resucitado. Entonces es muy importante que prestes atención. Cuando la palabra de Dios no está enfocada en glorificar a Jesús, en exaltar a Jesús, mira, yo te voy a decir algo. Si tú eres cristiano y tienes poco tiempo en el evangelio, puedes tener un mes, 2 meses o más, pero yo te voy a decir algo, por muy poco conocimiento que usted tenga de espiritual, de la Biblia, cuando una persona está predicando, está enseñando, el Espíritu Santo te va a mostrar las intenciones con las cuales se está predicando. Y si esas intenciones no son las correctas, presta atención porque te estás alimentando con un alimento que va a ser tóxico espiritualmente para tu vida. Presta siempre atención a eso. Dice el versículo 24, dice, porque era varón, dice, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Saulo es Pablo, después se pasaba su conversión. Le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Por qué creéis que estuvieron un año ahí? Porque ellos miraban la necesidad. Habían muchas almas nuevas, muchos niños recién nacidos. La pregunta que me hizo Dios a mí un día en Punta Arenas fue esto, en Costa Rica. Ok, son nuevas criaturas, son niños espirituales. ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a educar? ¿Quién va a preparar su alimento? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a formar? ¿Quién va a estar con ellos para protegerlos cuando el enemigo quiera atacarlos? Son preguntas que tienen que estar verdaderamente en un siervo de Dios, si es que es un siervo de Dios. Entonces la preocupación que había en Bernabé y la preocupación que había en Pablo es una iglesia naciente, es una iglesia nueva. Son puros niños espirituales. Quedémonos aquí un año para que les mostremos cómo se tiene que vivir el cristianismo.
Y en ese sentido, hermanos, es que se tiene que vivir la iglesia del Señor. Cuando el pueblo de Dios empiece a tener por meta, por objetivo, parecerse a Jesucristo, ser igual a Jesús, idénticos a Jesús, servir a Jesús, glorificar a Jesús, parecerse a Él. Eso es, Jesús es el todo de nuestra vida. Cristo es el todo de nuestra vida. Una iglesia sin Cristo no es iglesia cristiana. Un mensaje sin Cristo no es evangelio. Un líder sin Jesucristo no es un siervo de Dios. Cristo es el todo, y tenemos que predicar a Jesús a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que hablarlo. En cada tema que usted predique, tiene que hablar acerca de Jesucristo, porque las personas, escuche bien lo que le voy a decir, las personas tienen necesidad de Jesucristo, no tienen necesidad de los hombres. Segundo, solamente Cristo Jesús puede suplir las necesidades que los seres humanos experimentamos cada día. Y si no le presentamos a Jesús a la gente, la necesidad espiritual que tienen las personas nunca va a ser suplida, porque solamente Cristo puede suplir esa gran necesidad que hay en el corazón del ser humano. Mira, sigamos leyendo el versículo, estamos en el 25, ¿verdad? Dice el 25, y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. El 26, y se colgaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Escucha, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se les llamó seguidores e imitadores de Jesús. O sea, es que no solamente es predicar el evangelio para que la gente se salve. No solamente decirle a la gente, mire, le invita a la iglesia. No. Cuando la gente abre su corazón a Cristo, necesitamos trabajar con ellos, acercarnos con ellos y hacer ese trabajo que nadie quiere hacer, el trabajo del discipulado, porque se requiere mucha paciencia, mucho trabajo, y se requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, y la gente lo quiere todo fácil, lo quiere todo gratis. No, vente el domingo a la iglesia y escucha la palabra y ya está. No funciona así. Se necesita sentarse con ellos y formarlos en el conocimiento, en el temor y la obediencia a la palabra de Dios. Dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. En términos espirituales es idéntico. Instruye a la iglesia en el camino de la verdad, y cuando pase el tiempo nunca se van a apartar de los caminos de Jesucristo. Quiero que vaya conmigo, hermanos. Vamos a leer unos pasajes bíblicos para que podamos aprender un poquito más hoy. Vámonos a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, ya vamos a dar algunos consejos para qué debemos hacer nosotros para poder permanecer firmes en la voluntad de Dios. El primer consejo que debemos de tomar, Primera de Juan 3, 1 al 3, debemos armarnos con ese pensamiento consciente que ese es nuestro objetivo temporal y nuestra meta eterna. ¿Cuál estoy hablando? Parecernos a Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios, que temporalmente andemos modelando a Jesús en la tierra, pero en la eternidad seamos semejantes a Él en su muerte y también en su resurrección. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que armarnos en nuestra mente, estar consciente en nuestra mente de que ese es lo que tenemos que hacer, que ese es el plan de Dios. ¿Ok? Cuando tenemos eso en nuestra mente, decimos, definitivamente este es el plan que yo tengo que seguir. Entonces, de ahí para allá, usted empieza a buscar las maneras, los métodos, las formas bíblicas, o siguiendo la enseñanza de Jesús, el testimonio de Jesús, cómo hacer para imitar a Jesús cada día. Pero lo primero es esto. Dios quiere, mi Padre, su Padre quiere que usted camine en esta tierra y modelando la imagen de Jesús, y que en la eternidad usted viva conforme a la imagen de su Hijo por la eternidad. Mira lo que dice Primera de Juan 3, versículo 1 en adelante. Dice, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y miren lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que todavía no está la perfección en su vida.
El mismo cuerpo que Jesús obtuvo durante su resurrección, recuerda que Él se levanta entre los muertos. Una de las mujeres quiso abrazar a Jesús y le dijo, no me toque porque aún no llegó al Padre. Ese cuerpo glorificado, ese cuerpo inmarcesible, ese cuerpo incontaminable, ese cuerpo que no se puede corromper. Ese tipo de cuerpo es el cuerpo que vamos a participar los hijos de Dios cuando Cristo levante a su iglesia. Por eso dice 1 Corintios 15, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego lo que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. Entonces es muy importante que entendamos, en este cuerpo nosotros no podemos vivir la eternidad con Jesús, porque este cuerpo es un cuerpo que es corruptible, se corrompe fácilmente. Entonces el punto de esto es, va a llegar un tiempo, tarde que temprano, cuando Él levante su iglesia, que vamos a ser idénticos a Él. Idénticos a Él. En su naturaleza, idénticos a Él. Entonces es importante, piensa lo que te estoy diciendo. Tienes que modelar a Jesús en esta tierra y pensar en tu mente que en la eternidad vas a ser idéntico a Jesucristo. Sigamos leyendo. Dice, se ha de manifestar, dice lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, es cuando se va a dar cuenta usted que es idéntico a Él en su cuerpo que va a tener en ese tiempo. Y el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces usted tiene que meditar lo que es el presente y lo que es el futuro suyo como cristiano, como hijo de Dios. Estar consciente primeramente de que usted y yo tenemos la responsabilidad de honrar a Jesucristo con nuestro testimonio, con nuestra vida. Pero también tenemos el honor, tenemos la bendición, sabiendo que tarde que temprano Jesús levanta su iglesia y entonces nuestro cuerpo será transformado y seremos idénticos a Él porque le veremos como Él es. Nunca quite de su mente estas dos cosas. Debo de honrar a Jesucristo en esta tierra y estoy preparado para parecerme a Jesucristo en mi naturaleza en la eternidad. Porque eso trae purificación a tu corazón, así como Jesucristo es puro, dice la palabra del Señor. Quiero que leamos ahora Filipenses capítulo 3, versículo 7. Demos un poquito para atrás, hermanos. Otro de los consejos que quiero compartir con ustedes en esta tarde, Filipenses 3, versículos 7 al 12. Vamos a hablar ahí también. Otro de los consejos que le da con ustedes, tener a Jesús como el molde, el ejemplo. Escúchame bien, esto es muy importante, hermano. Cuando usted viene a Jesucristo, al Señor Jesucristo, no permita que nadie, escuche bien, nadie, ni las circunstancias, ni los problemas, ni el sistema de doctrina de donde tú te congregas, ni las intenciones del pastor, de los líderes, ni el mundo, ni el pecado, ni Satanás, nadie. No permitas que nadie te desvíe tu mente de cuál es tu objetivo en esta tierra. El propósito tuyo es siempre estar en tu mente. Tú siempre tienes que tener a Jesucristo como el ejemplo a seguir, como ese molde donde tú debes de ser formado. La meta tuya es parecerte a Jesús. No intentes, no lo hagas de parecerte a nadie. Eso se llama idolatría. ¿Ok? Y cuando tú tienes en el corazón y tú dices, ay, me quiero parecer a este predicador o me quiero parecer a este cantante, lo estás idolatrando y ya Jesucristo no es el centro de tu vida. Ya Cristo no es el blanco de tus razones de vivir. Entonces estás cayendo en una idolatría. Mira, hay mucha gente que hoy en día hasta caminan como los hombres, hasta predican como los hombres, los imitan, quieren parecerse a los hombres. Eso es gravísimo, eso es error. Por eso es que los pastores necesitamos decirle a las personas, ponga su mirada en Jesús, ¿ok? Créale a Jesús, mire a Jesús e imite a Jesús. No ponga su mirada en los hombres, porque los hombres
Hombre, decepcionamos a las personas, somos imperfectos. Y si usted se conforma, tiene que ser más allá de lo imperfecto, tiene que ser lo eterno, lo perfecto. Y no hay nadie que sea perfecto y no hay nadie que sea eterno, solamente Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Fue un hombre que entendió este principio y no se dio por vencido. Él coronó su carrera. Mire lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bueno, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él dejó todo lo que tenía que dejar. Nada le impedía a él alcanzar esa meta. Mi blanco es parecerme a Jesús. Eso tiene que estar en tu corazón y en tu vida todo el tiempo. ¿Okay? Vas a encontrar en tu caminar cristiano hombres de Dios, mujeres de Dios. Gloria al Señor por ellos. Bendito sea el Señor por ellos, porque Dios nos trae grandes bendiciones a través de ellos. Pero nunca intentes parecerte a ellos. Esa es una vista muy corta. Intenta parecerte siempre a Jesús, porque ese es el plan eterno del Padre para con su iglesia, parecernos a Jesucristo. Ok, sigamos leyendo. Dice de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh, tiró todo por un lado, pero él decía, yo me voy a parecer porque me voy a parecer. Versículos 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Imagínate que era un hombre que tenía la mente totalmente clara. Él sabía lo que Dios quería de él. Él sabía lo que Dios esperaba de él. Perfectamente lo sabía. Tú tienes que saber perfectamente esto. Nuestro Padre Celestial quiere que tú seas la imagen visible de su Hijo. Escúcheme. Que donde quiera que tú vayas, la gente mire a Jesús a través de tu vida, a través de tus pensamientos, de tus palabras, de tus conductas, de tus decisiones. Nunca quites la mirada de ese objetivo. Ahora te voy a decir algo muy importante. En ese proceso, hermano, de que tú digas, yo tomo la decisión de parecerme a Jesús, vas a tener muchos obstáculos. Vas a tener muchos obstáculos. Recuerdo a alguien que dijo estas frases. Lo difícil no es subir, lo difícil es mantenerse. Si no es difícil, hermano, recibir la imagen de Jesús en nosotros, no es difícil. ¿Por qué? Solo te arrepientes, le pides perdón a Jesucristo, abre tu corazón a Cristo, naces de nuevo, eres nueva criatura y el Padre Celestial la pone en tu corazón gratis. No tienes que hacer nada más que creer y abrir tu corazón a Cristo Jesús. Pero conservar esa imagen en ti, eso cuesta. Por eso es que hoy en día hay tantas difamaciones y tantos conceptos malos en contra del pueblo de Dios, porque hay personas que no se han dado cuenta cuánto daño están haciendo a la imagen de Jesús. Cuánto daño le están haciendo a la iglesia de Jesucristo en la tierra. Alguien me dijo una vez y me dijo esto, yo no compartí lo que dijo, pero entendí lo que quiso decir. Me dijo estas palabras, mire Floyd, yo el día que ya no quiera servir a Jesucristo, el día que yo decida pecar, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a ir a una ciudad que no me conozcan o a un país que no me conozcan y no voy a decir que soy cristiano. Y yo le pregunté por qué, porque yo no quiero avergonzar a mi Señor Jesucristo. Yo no quiero que la gente esté hablando de la iglesia y de mi Señor Jesús por mi mal testimonio. Y es lo que debemos prestar mucha atención nosotros, hermanos. Que nuestro objetivo, nuestro blanco, sea siempre Cristo el Señor. No lo quites de tu mente, no lo quites de tu corazón. Decide caminar como Él, vivir como Él. Y verás que todas las cosas van a salir bien para la gloria del Señor. Quiero que leamos ahora el libro de Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Vamos a hablar un poco también sobre ese tema que te platiqué ahorita. El tercer punto que quiero enseñarte es esta. Hagamos, dice, todos los días, dice, un autoanálisis.
de nuestra conducta, si estamos pareciéndonos o estamos caminando conforme al ejemplo de Jesús. Yo una vez estaba predicando y yo dije estas palabras muy importantes que tenemos que tomar en consideración para darnos cuenta si estamos caminando, estamos avanzando, si estamos en el camino. Porque hay personas, mire, te voy a explicar algo muy importante. Hay personas que tienen una Biblia en la mano. Hay personas que predican, que enseñan, que son líderes en iglesias, que son miembros de iglesia. Pero le voy a decir algo con mucho respeto. Hace tiempo Jesús no está en sus corazones. Hace tiempo Jesús no es la razón de su vida. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si Jesucristo es el centro de nuestra vida? Una pregunta que tenemos que hacer es esto. Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿Jesús actuaría como yo estoy actuando? Si Cristo estuviera en mi lugar, ¿usaría el vocabulario, las palabras que yo uso? Si Cristo estuviera en mi lugar, ¿tuviera esos sentimientos que yo tengo en mi corazón hacia otras personas? Si Cristo estuviera en mi lugar, ¿Él haría lo mismo que yo estoy haciendo? Cuando usted contesta esa pregunta, usted se va a dar cuenta en qué área de su vida usted está fallando. Se lo voy a poner de esta manera. Váyase al espejo en su casa y mírese usted al espejo, usted solo. Es bueno que usted se haga ese autoanálisis. Es mejor que usted se lo haga antes que se lo haga otro. Y usted pregunte si diga, ¿en qué me parezco a Jesús yo? Y sea sincero usted. ¿Jesucristo habla como yo hablo? ¿Jesucristo tiene esos sentimientos que yo tengo? ¿Hace las obras que yo hago Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Hable con Dios y mírese usted al espejo para que usted se dé cuenta cuántas faltas o cuánto ha avanzado usted en el trabajo de quererse parecer a Cristo Jesús. Entonces es muy importante que cada día nos hagamos ese autoanálisis para saber en qué nivel espiritual está nuestra vida delante de los ojos de Dios. Porque te voy a explicar algo, hermanos. Siempre tiene que haber como prioridad en tu vida como hijo de Dios, cada día parecerte más a Cristo Jesús. Cada día, Padre Celestial, quita de mí lo que no te agrada y ayúdame a parecerme más a Jesucristo. Hoy hablé palabras que no estuvieron buenas. Hoy expresé sentimientos malos hacia una persona. Hoy mis pensamientos me llevaron a pensar cosas que no son buenas. Y todas esas cosas tenemos que ser sinceros. Tenemos que ir despojándonos de todo. Pablo dijo estas cosas. Yo todo lo que soy, lo que tengo, lo que he logrado, lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo Jesús. Yo no sé cuán importante es para ti dejar todas esas cosas. Pero yo te voy a explicar algo. Nada es más importante. Y nada tiene más beneficios espirituales en tu vida, en tu familia y en la eternidad para tu vida, que te preocupes, que nos preocupemos cada día en parecernos más a Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo en primera de Corintios, capítulo 9, versículo 23 en adelante. Dice el 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No vengas a Jesús para tirar la toalla, porque esa no es la mentalidad de un hijo de Dios. ¿Tú te imaginas a Jesús tirando la toalla y cambiando para el Gólgota? ¿Sabes qué hubiera pasado si él se hubiera dado por vencido? A ti y a mí nos lleva el diablo en cuerpo, alma y espíritu, hermano. ¿Quién nos iba a salvar? A ver, ¿quién iba a perdonar nuestros pecados? ¿Quién iba a preparar ese paraíso allá arriba para que fuéramos a su presencia? Nadie lo puede hacer. ¿Entiende? Así como Jesucristo llegó hasta el final y dijo, Padre, consumado es, tú tienes que llegar al final. Y vas a llegar en el nombre de Jesucristo. Y vas a llegar esforzándote cada día. Sé valiente, esfuérzate. No temas ni desmayes, porque Jehová está contigo. El mismo Dios que estuvo con Moisés también está contigo y está con tu familia. No temas, pero sé valiente. Y dispón tu corazón y tu mente poder cruzar esa meta y coronar tu carrera. Sigamos leyendo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Es muy importante esto. Para que tú puedas coronar tu carrera, tienes que renunciar a muchas cosas.
Es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, que hay gente que tiene su pies en la iglesia, pero su corazón en el mundo. Tienen la Biblia en la mano, pero en su corazón está la maldad. En su mente está el salir a hacer cosas desagradables. Tienes que aprender a abstenerte de cosas que tú sabes que a Dios no le agrada. La pregunta es, si Jesús estuviera en tu lugar, ¿estaría tomando esas decisiones que estás tomando, pecando deliberadamente después de conocer la verdad? Déjame decirte que no. Cristo no lo haría, no lo hizo. Entonces es muy importante que para que nos parezcamos más a Jesús, podamos imitar su conducta, amar lo que Él amaba y rechazar lo que Él rechazaba. Si es que somos seguidores e imitadores de Jesús, tenemos que imitarlo en eso. Entonces, una persona que está dispuesta a coronar su carrera, porque te voy a explicar algo muy importante, y esta es una información que es terrible. Hay pueblo de Dios que no saben ni para dónde van, hermanos. Es una calamidad. No saben ni para dónde van, hermano. Yo no vine a Jesús para quedarme. Yo no vine a Jesús para volver atrás. Yo vine a Jesús con la mente clara. Yo quiero coronar mi carrera en el nombre de Jesús, andar por esas calles de oro de las manos de Jesucristo y vivir la eternidad con Jesús. Yo tengo claro lo que yo quiero. Amén. Yo tengo claro lo que yo quiero. Hace 28 años acepté a Jesús. Tengo claro lo que yo quiero. Y déjeme decirte que mientras Jesús me sostenga con su diestra de poder, y yo voy a caminar hacia adelante, y yo voy a caminar hacia adelante, y en el nombre de Jesús yo voy a pasar esa meta. Pero estoy consciente de algo, que tengo que ir dejando, tengo que irme desprendiendo de pensamientos, sentimientos, actitudes, palabras, decisiones, que eso me impiden poder llegar a la meta final. Hermanos, necesitamos armarnos de esos pensamientos y sabemos perfectamente que hay cosas en nuestros corazones que no agradan a Dios y esas cosas las necesitamos sí o sí dejarlas, sacarlas de nuestro corazón, despojarnos del hombre viejo. Dice lo que sigue. Dice, a la verdad para recibir, dice, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, son personas que estaban seguros que a dónde iban. Sabe lo que quiere. Si un cristiano no sabe lo que quiere, pues hombre, yo no sé a dónde va a parar. O sea, pues hay muchos cristianos que hoy son cristianos y al día siguiente no lo son. Porque no saben ni lo que quieren, hermano. No tienen ni idea para qué soy cristiano. No, pues alguien me trajo para acá, oraron por mí. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en las iglesias? ¿Por qué la gente no tiene conciencia? ¿Y por qué no se les explica a la gente que tengan conciencia? ¿Qué es aceptar a Jesús? Le voy a explicar algo. No hay decisión más grande en esta vida para un ser humano, más determinante y más importante que aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo hay. El versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. Pero es lo que dice, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él estaba seguro que él tenía que correr la carrera legítimamente y tenía que hacerlo sí o sí. Y él sabía que si él se descuidaba, él mismo podía quedar eliminado. Prestemos atención a esto. Mira, Jesús dijo algo, hermano. Yo creo que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, mientras yo le explico. Jesucristo dijo algo. Son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Procurad, dice Jesús, entrar por la puerta, porque muchos querrán entrar y pocos lo lograrán. Pocos lo lograrán. Entonces es muy importante que entienda, hermanos, necesitamos nosotros correr de tal manera que obtengamos ese galardón, pero necesitamos despojarnos, abstenernos de muchas cosas para que no nos estorbe la entrada al reino de los cielos. Es muy importante. Recuerdo, hermano, la primera predicación que yo prediqué en mi vida. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Si una persona, un cristiano, abre su corazón a Jesús y en 2, 3, 4 semanas se apartó, no importa, Dios trae a otro. Dios no pierde nada, el que pierde es el que se salió, hermano. ¿Entiende lo que está pasando? Entonces debemos tener clara nuestra vida, nuestra mente, a dónde queremos ir. Entonces, así como Jesús tenía claro a dónde iba a ir y qué iba a hacer, así también usted tiene que tener claro a dónde va y por qué va a ir allá.
Quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 25. Otro de los consejos que yo quiero que nosotros tomemos en esta tarde es: investiguemos con la Biblia cómo era la conducta, el comportamiento de Jesús y cómo el Señor Jesucristo enfrentaba las diferentes adversidades, qué herramientas usaba Jesucristo y cómo Él llegó hasta el final en su carrera sirviendo al Padre en esta tierra. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:21. Vamos a darle gloria a Jesucristo. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, mira lo que dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos dejó ejemplo. No busque ejemplo en las personas. No trate de imitar la vida de la gente. No vale la pena. Te voy a dar este secreto. No vale la pena. Nadie vale la pena. Solamente Cristo Jesús. Cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, ¿sabes qué está diciendo? Que si tú sigues las pisadas de Jesús, imitando su fe, imitando su conducta, cuando se termine tu tiempo en esta tierra, te vas a encontrar ahí arriba. Por eso es que dice la Biblia: mira que tus pies no se salgan del camino. Porque si se salen del camino, que es Cristo Jesús, vas a tener problemas. El versículo 22 dice: al cual dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo que te venimos hace mucho tiempo. No tomes en tus manos la justicia, porque no es justicia, eso es venganza. Déjaselo a Dios. La responsabilidad de nosotros es perdonar a las personas. Que Dios los bendiga. Y si ellos siguen haciendo las cosas, bueno, Dios está en los cielos viendo las cosas y Él va a juzgar. Entonces Jesucristo nos enseñó a nosotros cómo sobrevivir en un mundo que es muy hostil. En un mundo donde la gente, hermano, lo atacaba, lo insultaba, lo injuriaba, lo calumniaban, lo maldecían, lo escupían, lo golpeaban, lo juzgaban, lo condenaban. Y Él le dijo estas palabras: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? A ver, aquí estoy. Dígame. Qué bonito es, hermano, sentir en tu corazón esa integridad y saber que Dios conoce tu corazón. Qué bonito es cuando tú puedes ver a una persona, si es que pasaste un día esa experiencia fea, alguien que quiera hacerte daño, hacerte ver mal, calumniándote, diciéndote cosas malas, y lo puede ver a los ojos y le diga: aquí estoy, compruébeme todo lo que usted dijo, aquí estoy. Qué bonito es tener esa autoridad moral para decirlo. Qué bonito es. Te aseguro que en ese momento las personas que hacen esas cosas no solo se van a sentir avergonzados de haber calumniado, sino que también van a aprender una gran enseñanza que Jesucristo nos la dio primero a nosotros. Sigamos leyendo. Él dice, estamos en el 24, quien llevó él mismo, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque nosotros, dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es esto. Necesitamos nosotros investigar con la palabra, cómo se comportaba Jesús cuando estaba en esta tierra. Cómo enfrentaba las diferentes luchas y batallas, toda adversidad que él enfrentó, cómo Jesús las enfrentaba. Y cuando nos demos cuenta cómo Jesús las enfrentaba, imitemos su conducta. Y entonces le vamos a honrar en esta tierra y lo vamos a vivir, lo vamos a ver en la eternidad. Oh, bonito. Quiero que terminemos, hermanos. Vámonos al libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Vamos a terminar ahí. El tiempo ya se nos fue. Esperamos un día que mañana seguimos aquí mediante con otro tema. Pero espero en Dios, oro a Dios para que Dios esté hablando a nuestros corazones, hermanos. Y cada uno de los puntos que estamos tocando les puedan servir a usted como un consejo
de parte de Dios para que tomemos decisiones correctas. Miren que es Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. El último consejo que yo quiero darles es: enfrente la adversidad, las luchas, las debilidades y las carencias de la misma forma que Cristo, como Cristo lo hizo. Hablamos de los problemas allá, cómo Jesús enfrentaba las ofensas, las agresiones, las calumnias y todo. Ahora vamos a ver las necesidades, las debilidades, las imperfecciones, cómo las enfrentamos. Miremos con la Biblia cómo Jesús lo hacía. Imitemos a Jesús, hermano. Mira, preocúpate por parecerte a Jesús. Preocúpate por Jesús. Deja el resto a un lado. Deja el resto a un lado. Lo demás, hombre, está bien que hayan hombres de Dios, mujeres de Dios. Gloria a Dios. Pero tu meta, tu objetivo es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Que no se te olvide ese nombre, Jesús. No se te olvide, hermano. ¿Qué es lo que dice? Hebreos 5:7. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice, y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él no cedió a la tentación. Él no tiró la toalla y dijo, no, que muchos problemas aquí, que la gente muchos problemas me trae, no, que no quiero estar acá, ya me voy. Que mucha gente busca en el camino más corto. La gente lo quiere todo fácil, lo quiere todo regalado. Déjeme decirle algo, hermano. El camino al cielo no es corto. No. Tienes que caminar por espinas si es posible. El camino al cielo no es gratis. Eso no es gratis. Tienes que pagar un precio. Tienes que luchar, tienes que coronar tu carrera, pelear la batalla de la fe. Pero si en el menor problema que tenga, en el menor desacuerdo que tenga con él, corres, hermano, hombre, no has visto a Jesús todavía. No has leído de Jesús, no sabes quién era Jesús, cómo se comportaba Jesús. Llegó en el momento que Jesús sabía que su naturaleza humana le podía traicionar. Y él se puso de rodillas y clamó fervientemente el que le podía librar. Y él sabe quién es el Padre Celestial. Cuando tú te haces el problema, cuando tus fuerzas se acaben, dobla tus rodillas delante de Dios y dile, Padre, ayúdame a seguir adelante. Padre, siento que tengo vacía mi alma, llénala de tu presencia. Yo quiero parecerme más a Jesús. Padre, tengo sed de ti, voy cruzando por un desierto. Señor, sustenta mi vida con esa agua viva. Y Dios lo va a hacer, Dios te va a sustentar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar ese alimento y esa agua de vida eterna en tu vida. Pero en vez de tirar la toalla, acércate a Dios. En vez de echarte para atrás, busca a Dios de corazón. Jesús fue lo que hizo. Te dije anteriormente, hermano, cuando están los problemas, mira cómo Jesucristo los enfrentó. Cómo Cristo contestaba a la gente que los ofendía. Cómo Jesucristo contestaba a la gente que lo calumniaba. Dice que él oraba a Dios y le pedía perdón por ellos, los perdonaba, porque todo se lo dejaba al Padre Celestial. Y tiene que ser así. Pero en cuanto a las necesidades personales, Jesús nunca tiró la toalla. Dijo, tengo este problema, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es importante que entendamos eso. Mire, sigamos. Estamos en el versículo 7, 8. El 8. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ah? ¿Entiende? No dice para todo el que viene a la iglesia. Hermano, presta atención, por favor. Preste atención. No dice que todo el que lee una Biblia, no, todo el que va a la iglesia. Para todo el que le obedece. He dicho más de una vez yo en la iglesia. Si hay algo que impacta a Dios, hermano, y grábate lo que te voy a decir. Si hay algo que mueve la mano de Dios y mueve el corazón de Dios, es la obediencia. Es la obediencia. Que haga las cosas cuando Él te dice, a como Él te dice, porque Él te dice y para lo que Él te dice. Es todo, de hacer, y no pidas nada. Eso, ve y haz lo que te manda hacer y es todo. Es todo. Es todo, hermanos. Entonces es importante que prestemos atención a eso. Dice el 8, el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, el 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya está intercediendo por nosotros
delante de nuestro Padre Celestial. Puede leerlo en Romanos capítulo 8, del versículo 33 y 34. Él intercede con nosotros, está a la diestra de nuestro Padre y Él intercede por nosotros, por su sangre. Cuando usted clama, Padre, en el nombre de Jesús, inmediatamente Jesucristo intercede por nosotros, porque Él se ganó ese derecho de ser nuestro mediador entre Dios y nosotros. Nadie más es mediador, solamente Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, hermanos, y espero que hagamos aprendido algo en esta tarde. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a orar, pero antes quiero saludar a algunos hermanos que nos están viendo. Mi hermana Teresita Durán, hermanita, Dios le bendiga, la queremos mucho. Mi hermano Roberto Sánchez, hasta allá a Stillwater. A la hermana Maggie, el hermano Mina, Dios lo bendiga. Hermano Esther, hermano Darío, para siempre, para adelante, mi hermano. Mi hermana Celia, Dios le bendiga. Saludos para ella, Yasmina, pégame un pellizco. Beatriz Zamora, Dios me la bendiga, hermana. Dios llene su corazón de bendición. Mi hermana Odilia, esposa de mi hermano Rosendo, Dios me lo bendiga. Un día lo vamos a invitar aquí el patrón para que venga a tocar. Mi hermano Ernesto Mesa, Dios le bendiga, Ernesto, allá en Nicaragua. Mi hermano Alejandro Fabián, Dios le bendiga. Mi hermano Livia, Dios le bendiga, hermano Livia. Mi hermano Juan Ramírez, como siempre, para adelante, mi hermano. Y mi hermana querida Liz, Dios te bendiga, te quiero mucho, hermana. Y mi hermana Carlita, pura vida, puro tiquillo, pura vida, hermanos. Gloria sea a Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos. Sé que hay muchísimos hermanos más que nos están viendo. Queremos mandarle un hermoso saludo, un abrazo y bendiciones a todos aquellos que nos están viendo aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Dios los bendiga grandemente y Dios siempre llene sus corazones de paz. Recuerde, siempre Dios va a traer palabra. También queremos a nuestro hermano Sammy Paz. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a Sammy Pasita. Dios. Se me confunden, pero bueno, ahí otro día vamos a hablar con ella. Vamos a orar. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús en esta tarde, dándote gracias, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Sabemos de que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Eres nuestro Padre, Señor amado. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza, Dios. Le pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido y oramos para que en el poder de su sangre, Dios, sea limpio nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, Dios. Oramos para que en el nombre de Jesucristo, Padre, usted venga trayendo a nuestros corazones esa necesidad, esa pasión, Dios, para esforzarnos cada día para parecernos a Cristo Jesús. Sabemos, Padre, que el objetivo, Padre, de ponernos en esta tierra es para nosotros honrar y modelar a Cristo Jesús con nuestra vida. Oramos pidiéndole, Señor, que perfeccione nuestra vida cada día, que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Su palabra dice, Señor, que el que empezó la obra en nosotros, Él también la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos por nuestros hermanos que nos están viendo. Oramos por todos ellos, Padre, para que tu gracia, tu amor, misericordia les alcance donde quiera que estén. Señor, suple toda necesidad espiritual en sus vidas y que sus vidas sean llenas de paz, de fe, de gozo, de esperanza. Bendice en todo lo que sus manos hagan y donde quiera que ellos anden, tu presencia esté con ellos, Padre. Te damos gracias en esta tarde, te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Quiero hacer son unas niñas, se llama Samantha y Pasita. Dios las bendiga, mijas, son de allá de Guairica, pero son sangre chilena. Dios les bendiga. Y hermano, bueno, mañana, si Dios nos presta vida, aquí estamos a las 6:30. Ok, como le dije ayer, aquí vamos a estar. El coronavirus no nos va a ganar la batalla. Vamos a seguirle para adelante, vamos a seguir orando. Y usted va a tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Solo que usted decida querer escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga y mañana con el favor de Dios aquí nos miramos. Pasen buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Amén.